Buenas, vamos a continuar con esta serie de tutoriales de OpenUTAO y ahora nos vamos a enfocar en el uso de VoiceBank japoneses. Antes de utilizar los bancos de voz en japonés tenemos que conocer un poquito sobre el idioma. Sabemos que el idioma japonés se fundamenta en sílabas base que componen pues todas sus palabras y todas sus frases. Cada sílaba tiene su propia escritura en hiragana. La gran mayoría de las sílabas se pueden escribir con un solo carácter, mientras que otras requieren que se utilicen dos caracteres. Todas las que están en esta tabla que saqué de Wikipedia son las que se utilizan de manera nativa para las palabras propias del japonés. Sin embargo, hay ciertas como posibles combinaciones que quedan fuera de esta lista, pero que de todas maneras los voicebanks consideran en caso de que el usuario necesite que el banco de voz pronuncie alguna palabra extranjera, algún nombre propio, etcétera, etcétera, que lo incluye a la izquierda. ¿Qué más es necesario saber? En el idioma japonés, la N se comporta tanto como una consonante, como en la línea de aquí, pero también tiene un uso como de vocal, ya que esta se puede colocar como una nota única y tener una duración prolongada en cualquier tiempo que el usuario lo desee. ¿Qué más? Como pueden ver acá en la lista no encontramos la L, y eso es porque en el japonés la R y la L son considerados homólogos, es decir, son considerados como la misma consonante. Entonces la variación entre una o la otra, entre una R y una L, dependerá más que nada del acento del proveedor de voz, o también un tanto la circunstancia en la cual se esté pronunciando esta consonante. Por lo general los bancos de voz no incluyen ambas versiones como R y como L. Hay otros que sí consideran estas variantes, pero en general se adhieren únicamente a alguna de estas dos, a una de esas. Bien, entonces partimos con el primer formato a conocer, que es el formato CB. Como podrán saber, el CB fue el primer formato ingresado a UTAU, precisamente la primera voz, que sería la de Uta o de Foco, como el personaje. Es un formato muy simple, ya que no involucra ninguna codificación especial ni nada, sino directamente tener las sílabas escritas. Entonces acá abajo tengo como un ejemplo de cómo tendría que ir escrito en el programa para que suceda la concatenación acorde a este diseño. Entonces arigato tendríamos arigato, yasai, yasai. Y abajo, por supuesto, le dejé la traducción o la transformación a Romaji. Y bueno, este formato, acá arriba les muestro qué alias compone este tipo de voicebank o este formato de voicebank. Primero y principal, el CB, es decir, consonante vocal, en donde tendríamos, por ejemplo, ga. También tendríamos ri, to, ya, sa. Esos serían los CB, ya que tienen una consonante y una vocal. Consonante G, vocal A. También tenemos únicamente vocal, en este caso como A. Aquí podemos ver en A de arigato y I de yasai. Pero acá en la I de yasai podemos apreciar que tiene un asterisco. Y es porque en el formato CB, o al menos en el de UTA, de foco, eh, el asterisco es para poder usar como transiciones de vocal a vocal. La vocal sin asterisco se utiliza para el inicio de una frase, es decir, un silencio y comienza la frase, entonces sin asterisco. Pero si antes de esa vocal había otra vocal, en este caso la A de sa, tendríamos que ponerle un asterisco para que la transición de una a otra fuera más o menos más suave. Por supuesto, el formato CB. Debido a esto mismo, los crossfades suceden al inicio de cada sílaba. Más adelante voy a mostrar un ejemplo visual de cómo sucede la concatenación para el CB. ¿Qué más? En el CB no hay crossfades por similitud fonética, es decir, el sonido de esta muestra de ri se superpone directamente a la muestra de a. ¿Qué más? Debido a esto, la concatenación tiene un cierto nivel de sonido artificial, lo cual no es malo, pero si un usuario quiere lograr como un producto más orgánico, el formato CB
tan aconsejable. De igual manera es salvable y se puede utilizar a la perfección, pero claro, a nivel de diseño puede generar un sonido artificial en las transiciones de sílaba a sílaba. ¿Qué más? Debido a que precisamente solo contempla las sílabas básicas y nada más dentro de sus grabaciones, este tipo de voice bank tiene un tamaño bastante pequeño, precisamente por el hecho de que su escritura es directa a cómo se escribe en el japonés en hiragana. O sea, los aliases siguen directamente la escritura del hiragana. No requiere de ningún fonemizador, por eso fue el primer formato en aparecer dentro de Utau. Y un problema tal vez que surge de este formato es que te da poca capacidad de manipulación fonética. Es decir, si quieres trabajar como alargando o acortando las consonantes, haciendo combinatorias o intentando pronunciaciones más específicas, el formato CB tal vez no sea tan amigable para eso. Aquí podemos ver abajo todas las grabaciones que necesita un CB para esta consonante. En este caso, para la K, solamente tendríamos que necesitar la K, la K, Ki, Ko, Ku. Y eso. Por eso tiene un tamaño de voice bank bastante pequeño. Seguimos con la siguiente, que sería el VCB. Y el VCB, como su nombre lo indica, este formato o tipo de voice bank se centra principalmente en muestras de vocal, consonante, vocal. Aquí toma como base lo que se ve en el CB y además le agrega alias extras que permiten una mejor concatenación más orgánica. Entonces, el primer alias que podemos encontrar en un VCB son los guión CB. Básicamente el guión representa un silencio y son aliases que se utilizan únicamente para abrir una frase dentro del OpenUTAU. Por ejemplo, en Yasai parte con guión ya, porque el guión es un silencio, es decir, el alias fue grabado desde el silencio para luego pronunciar ya. Luego tenemos el guión B, guión vocal, como acá en Arigato, guión A, porque pues parte del silencio y luego viene la vocal. Y el centro de la concatenación de este formato es vocal, consonante, vocal. En este caso, consonante y vocal refiere a la sílaba que queremos cantar. Y la vocal es para hacer la concatenación o la transición previa de manera orgánica. Entonces, si queremos transformar arigato a BCB, necesitaríamos partir primero con la A, obviamente. Luego queremos ir a la ri, a ri, pero antes del ari vamos a ponerle una A para que pueda mezclarse con la anterior. Entonces sería A, ari, luego iga, porque ri termina con i, entonces iga, ga termina con a, entonces ato. Y además este formato incluye lo que llamamos como topes o colas de la línea o endings, como finalizaciones. Y es tomar una vocal y son grabaciones del propio proveedor de voz terminando de cantar una vocal y terminando en silencio. Aquí podemos verlo como vocal guión. En este caso como O espacio R mayúscula, que se utiliza en UTAU como codificación para referirse a los tiempos en silencio o los espacios en silencio. He visto también otros que utilizan la vocal y un guión, pero en general para este formato lo que más se ve es la vocal y una R mayúscula. También tenemos, por supuesto, transiciones de vocal a vocal. Por ejemplo, en Yasai pasa de la A a la I, entonces AI. Y también, al menos desde lo que pude encontrar en el banco de voz de Casaneteto, es que también incluye consonante vocal sin el guión, o sea, sin considerar el silencio previo. Y además tiene vocal consonante para finalizaciones como AP. Bueno, como habíamos dicho, los crossfades suceden solo en las vocales, como pueden ver acá de un alias al otro. Se unen por similitud de la vocal, a, ari, ri, iga, ga, ato, to, o. Y bueno,
Este genera un sonido muy orgánico, bastante orgánico, en la concatenación, ya que no se superponen sonidos que son distintos, ahora se superponen por similitud en la vocal. Un problema que surge tal vez para estos tipos de bancos de voz es que son bastante grandes, ya que cada sílaba tiene que además tener 6 variantes para cada vocal. Por ejemplo, aquí para la K, si queremos tener una sílaba que, tendríamos primero que tener guión que, porque es para iniciar la frase, y luego tendríamos que tener todas las combinaciones con las vocales del japonés. Entonces necesitaríamos un ake, un eke, un ike, oke, uke, nke. Y así con todas las demás. Por ende la lista se vuelve alrededor de 6 a 7 veces más grande de lo que es un voice bank tipo CB. ¿Qué más? Precisamente debido a esta codificación especial se puede hacer de manera manual si uno quiere. Tipo, uno puede manualmente escribir todo como toda esta nomenclatura, pero de manera más fácil se puede utilizar un fonemizador de BCB, en el cual tú le ingresas como en un CB, tipo solamente las sílabas en hiragana, y el fonemizador se encarga de transformarlas según los requisitos para la frase. ¿Qué más? Este tipo de banco de voz te da una moderada capacidad de manipulación fonética, ya que puedes ajustarlo con velocidad, con la función de velocidad, para poder alargar o acortar ciertas consonantes. También los aliases como extras que no se utilizan tanto te dan cierto control, pero este tipo de aliases ya sería siendo el siguiente formato, el CBBC. Bueno, y el CBBC, el último formato del japonés que vamos a ver. Este toma de nuevo las bases del CB, pero en vez de tener que tener que combinar todas las sílabas con las vocales para tener todas las combinatorias posibles, se ahorra bastante más trabajo, ahora haciendo que las transiciones sean entre vocales y también entre consonantes. Si en el BCB teníamos, por ejemplo, A, Ari, Iga, Ato, O, en el CBBC lo que obtendremos es transiciones entre cada fonema de la palabra. Entonces partimos con A, luego AR, luego RI, luego IG, luego GA, luego AT, luego TO. Y ahí pues el tope de silencio. Este formato, el nombre precisamente te indica cómo está estructurado. Tenemos los CB, que sería pues la sílaba como tal. En este caso, por ejemplo, GA. Tenemos BB, que sería vocal-vocal, para transiciones de vocal a vocal como AI en Yasai. Y también tendríamos la pieza fundamental para la concatenación de este tipo de banco de voz, que sería la vocal consonante. Vocal y G. En Arigato utilizamos la IG. También algunos bancos de voz CBBC se ahorran la necesidad de tener que grabar CB con guión, es decir, partiendo desde el silencio, grabando únicamente la consonante. Por ende, por ejemplo, aquí en Yasai tenemos dos tipos de formato. Uno que tiene todas las sílabas desde el inicio y otra que no tiene todas las sílabas desde el inicio, pero se salva con tener únicamente la consonante desde el inicio. Entonces, por ejemplo, esta guión Y puede servir para Yasai, pero también sirve para, no sé, yo o you o ye incluso. Y bueno, como podemos ver, las transiciones o la concatenación como tal sucede de vocal a vocal y de consonante a consonante. Y también este formato incluye, en algunos casos, no en todos, otras aliases extra, como por ejemplo final de consonante, es decir, muestras de grabación que cantan una consonante y luego silencio. También tenemos solamente vocal en el caso de que queramos prolongar así de manera infinita una vocal, o para hacer conexiones entre medias entre dos notas con la misma vocal. ¿Qué más? También algunos casos tienen finalizaciones como
ya fabricadas, como vocal, consonante, final. Pero en general, si hay una de consonante final, no se utiliza la otra, y si se utiliza esta, no se utiliza la de arriba. Pero bueno, estas están más pequeñas porque son como las extra o las no tan necesarias para hacer la concatenación como tal. Bueno, como había dicho, los crossfades en este tipo de formato suceden en vocales y en consonantes. Los crossfades suceden siempre por similitud fonética, como había dicho, en vocales y en consonantes. Este tipo de diseño da un sonido orgánico en la concatenación y tiene un tamaño de voice bank bastante mediano, ya que únicamente requiere de la sílaba como tal, en algunos casos la misma sílaba pero desde el silencio, y la conexión de tipo vocal-consonante. ¿Qué más? Por supuesto, este requiere un fonemizador, ya que además de necesitar ¿cómo se dice esto? Aliases extra, también estos aliases tienen que ser del tamaño acorde. Por ejemplo, la AR tiene que ser del mismo tamaño de lo que dura la R en D. Ahí más adelante les voy a mostrar cómo sucede esto. ¿Qué más? Y bueno, este es un formato que te da una alta capacidad de manipulación fonética, ya que en este caso puedes visualizar con precisión qué tamaño tiene cada fonema. Puedes ver el tamaño de las vocales y también el tamaño de las consonantes. Y bueno, otras codificaciones especiales que podemos ver en el japonés son, por ejemplo, las paradas glotales, es decir, como a, que no son las mismas que las terminaciones normales de una frase. Y estas se tienen a codificar con un punto y la letra de la vocal, sea en romaji como en hiragana. Y también en otros voice banks se utiliza una Q en vez de un punto. Este no es un punto normal como el que tenemos en los teclados occidentales, sino que es un punto elevado, podría decirse, como un punto que está a nivel medio, que es como más específico del teclado japonés. Tenemos también los vocal fry o alevines vocales, que generalmente se codifican con una apóstrofe y la vocal. Y también para los vocal fry de finalización es la vocal, la R y la apóstrofe para indicar que pues es vocal fry. También está exhalaciones finales, es decir que en vez de terminar la vocal normal la termina además exhalando. Y por lo general esto puede tener una codificación distinta entre A y este símbolo que se utiliza para referirse a la respiración, o A, ahora en hiragana y el símbolo de respiración, o directamente A-HH, que es como el que le dan más los usuarios occidentales a sus bancos de voz. También tendríamos, entre otras codificaciones, final e inhalación, es decir, que termina la vocal y luego inhala, aspira aire, entre otras. Bien, ahora vamos a ver una representación visual sobre cómo sucede la concatenación para cada formato. En este caso, utilizando referencia a la palabra yasai, que es vegetal en japonés. Partimos con los CB. Y los CB, como habíamos dicho, cada grabación, cada alias es únicamente la sílaba como tal. Entonces partimos con ya. Aquí representando la Y con gris y la A con verde. Luego vendría Sa, representando la S con rosado y la A con verde. Y por último I, representado con azul. Como podemos ver, las transiciones que son propias de la grabación original están difuminadas porque son orgánicas, son, por así decirlo, graduales de una a la otra. Y las concatenaciones propias del programa se representan aquí con una línea diagonal, en donde sucede el solapamiento. Es decir, todo este sector como ya triangular de la muestra significa como la cantidad de intensidad que hay de esa grabación. Entonces cuando la A de ya comienza a acabarse, cada vez se vuelve más fina, y al mismo tiempo la S de sa comienza a crecer hasta llegar al volumen normal y de ahí continuar con el resto de la frase. También podemos ver que acá en la vocal de la A a la I no hay ninguna transición de tipo un degradé de colores,
que es básicamente lo que sucede dentro del programa, que se concatenan dos sonidos que son distintos. Esto puede dar un resultado un tanto sintético, pero en cierto modo estilístico, si es que a muchos les gusta como el sonido más artificial de este formato de banco de voz. Siguiendo entonces con el siguiente formato, que sería BCB, partiríamos con ya, desde el silencio, considerando el silencio además dentro de la grabación. Luego iríamos con asa, luego con ai, porque de vocal a vocal, y por último la i hacia el silencio. Entonces la primera sería ya, aquí representado con blanco el guión, que es el silencio. Entonces partimos con ya, gradiente a la y, gradiente a la a, luego asa, asa, y como pueden ver acá la concatenación como tal sucede dentro de las dos a, la a de ya y la a de asa. Como esta concatenación sucede en el mismo tipo de sonido, es decir, se superponen dos vocales que son iguales, la A y la A, se mantiene el sonido orgánico porque no se llega a detectar cuando se pasa de una a la otra. Lo mismo acá con la última alias, que sería I. Aquí el alias I pues es un puente entre la A y la I, en donde tenemos la transición gradual y orgánica. Y por último, para terminar la frase, a veces no es tan necesario, a veces sí es muy necesario, la terminación I al silencio, que también tiene cierto sonido que es específico. En muchos casos no tan detectable, pero sí, a veces es necesario tener este tope. Aquí lo representé con un guión, pero en los voice band japoneses generalmente es I, R mayúscula. Bueno, y por último, el formato CBBC. En este caso voy a ir con el que estoy usando yo, en donde las consonantes también se utilizan de forma independiente, como un ending de vocal, pero en este caso un inicio de consonante. Y entonces partimos con la silencio a Y, luego la Y a la A, todo manteniendo como su forma gradual. Luego la A a la S a la A, la A a la I y la I al silencio. Como ya podrán ver, el CB y el CBBC básicamente tienen los mismos tipos de componentes. Lo único que se utiliza son puentes entre uno y el otro para poder lograr que todo el sonido sea gradual y sea orgánico. Y ahora vamos a ver cómo cada formato de banco de voz se ve dentro del programa. En este caso voy a usar la voz por defecto de Utau de Foco. Por supuesto no elegí un fonemizador porque no lo requiere, en este caso el default. Entonces vamos a ver la pista. Esto, lo que dice aquí, es lo mismo que veníamos dando de ejemplo. A Romaji, Arigato Yasai. Y una vez que está en Romaji, por ejemplo, no lo puede leer porque no tiene aliases con estos nombres. Entonces tenemos que usarlo sí o sí en hiragana. Bueno, dependiendo del banco de voz puede haber alguno que otro en CB que pueda leer en Romaji, pero por lo general los que son nativos japoneses solamente están hechos en hiragana. Y bueno, está directamente las sílabas escritas y abajo se ven precisamente lo mismo. No hay ninguna transformación de por medio de una a la otra. Acá abajo, como había mencionado en videos anteriores, estas son las grabaciones como tal, las grabaciones directas que tiene el banco de voz. Y bueno, encima de esto está el visualizador del sonido como tal. Para este banco de voz específico, la única modificación que habría que hacerle es para las transiciones de vocal-vocal. En este caso, por ejemplo, aquí es yasai. Entonces de la A a la I, para que suene más suave, porque son dos vocales, asterisco espacio y la I. Y ahora pueden ver que el alias cambió y ahora sucede una concatenación o un crossfade de una a la otra. Porque si no tuviera el asterisco, sucede este pequeño hueco o silencio entre medio que hace que se sienta como si estuvieran separadas, como si fuera algo así, que termina la SA y un espacio y luego la I. Entonces, asterisco espacio I, y ahí queda. Arigato, yasai. Como había dicho, no hay tanto control fonético para esto.
para este tipo de banco de voz. Por ejemplo, si yo quiero alargar la T, puedo bajarle al velocity del to, o también puedo, y esto se ve mucho en algunos UST, que cuando quieren alargar la T simplemente cortan la sílaba anterior porque la T es una consonante que se basa en un silencio. Es decir, acá mismo en el espectrograma se puede ver, termina la primera vocal, pasa un silencio y luego viene la to. Sin ese silencio, la T no se sentiría como una T, se sentiría más como una D. Y eso con este formato, la verdad, no tiene mucha ciencia. No hay transformación de arriba a abajo, por eso no utilizo un fonemizador como tal. Y eso. Vamos entonces con el siguiente formato, que sería BCB. Aquí, como pudieron ver, se cambió el fonemizador al japonés BSB y CBBC, que funciona para ambos y utiliza además presamp. Y el presamp es básicamente, como había mencionado en un video anterior, un archivo que se le agrega a los bancos de voz para indicar cómo es su composición y cómo debería ser utilizado. Entonces aquí, como habíamos visto, sucede la transformación. La A ahora se escribe con un guión porque es una A de inicio, es decir, es un alias para iniciar la frase. El D se le antepone la A para poder hacer la transición de una a la otra, y lo mismo con las demás. Aquí, por ejemplo, en ya, que es consonante vocal, tiene su versión con guión, es decir, que parte desde el silencio. Y para este formato de banco de voz tiene la utilidad de poder agregarle una cola de tipo R para que la finalización de esta sea más natural. Otra recomendación que yo doy es seleccionar estas notas de finalización, ir acá a notas y alargar el crossfade y ponerlo más o menos como en 9. Esto permite que la transición de un sonido a otro sea más gradual, por ende menos detectable al oído. Y eso. Este formato, si bien te da un producto bastante orgánico, hay un pequeño problema, y es que no puedes visualizar bien el tamaño de las consonantes. Porque, como habíamos dicho, la vocal, en este caso por ejemplo en IGA, esto es IGA, parte con la vocal, que sería todo esto de aquí, luego transiciona a la consonante y luego desde acá comienza la A, de GA. Entonces no tienes una visualización como exacta de dónde están las consonantes. Por supuesto puedes como más o menos adivinar mirando la visualización del audio dónde sucede cada una. Por ejemplo, aquí yo sé que en este huequito, en este silencio, está sucediendo la T. Pero claro, para otras, como no sé, en la RI, como que no es tan evidente dónde está la consonante o qué tamaño tiene. Para poder ajustar el tamaño de las consonantes, por supuesto, puedes utilizar el velocity, y es la única forma real de poder ajustar el tamaño de las consonantes. Para consonantes como ta, ka o pa, que son plosivas sordas, es decir, que tienen un silencio entre medio, se puede hacer como otra manera de poder concatenarlo, y es tomando la sílaba anterior, acortándola y agregándole lo que quieres. Por ejemplo, este es arigato, entonces una T. ¿Y qué sucede? Bueno, como pueden ver acá se formó un alias de tipo at, y ahora este ya no dice ato, sino solamente to. Entonces lo que con esto logro es poder alargar el tamaño de la T como para exagerarla. En vez de arigato sería arigato. Y bueno, este como truco o como manera de utilización solamente puede hacerse con las como con las plosivas sordas, que sería la T, la P y la K. Creo que también se puede hacer con el TS, con el TS y con el CH, CH, porque también sucede el fenómeno de que, bueno, no es fenómeno, pero también sucede que generan un silencio entre medio para poder existir esas consonantes como tal. Pero por lo general no lo van a tener que utilizar, al menos no si quieren mantener como
todo más prolijo, más fácil de... ¿Qué más? Para este formato, si yo por ejemplo elijo las notas como tales, las sílabas, podría utilizar el el alargar las crossfades. Podría usarla, pero el problema de esto es que parte de la vocal de la nota anterior comienza como a sangrar hacia espacios que no debería haber vocal, que son únicamente para la consonante. Por ejemplo, ahora voy a darles a escuchar cómo suena sin ninguna modificación, así tal cual. Arigato, yasai. Y si yo, por ejemplo, utilizo esta función, eh, va como a ser más suave la transición de una vocal a otra, pero las consonantes como que comienzan a desaparecer. Arigato, yasai. Ahí más o menos se da como la sensación de que suena la vocal mientras suena al mismo tiempo la consonante. Entonces, claro, esta función hay que usarla como con cuidado porque, como había dicho, uno no sabe específicamente dónde parte una consonante y dónde parte la vocal anterior a esa consonante. Bien, continuamos con el siguiente formato. CBBC. Para este ejemplo quería usar a Ritsu, al VoiceBank Eve, pero pero noté de que no tenía transiciones de vocal a vocal, que es ahora algo normal para los bancos de voz CBBC, así que voy a usar a Pruno nomás. Bien. Y pues lo mismo, como habíamos dicho, en el banco de voz CBBC sucede que la concatenación es más específica, utiliza menos grabaciones y además podemos ver ahora sí el tamaño de las consonantes. Entonces aquí abajo vemos que es A, D, entonces de la AR, esta nota, AR, a la RI, todo este espacio pequeño que hay acá es la R. Lo mismo acá, de la IG a GA, todo este espacio es la G. Lo mismo acá, el espacio de at a todo esto corresponde a la T como tal. Por suerte Pruno tiene también codificación en Romaji, entonces ahora es más fácil de leer para mí. Entonces, en este caso, para este tipo de banco de voz, si yo quiero alargar una consonante, puedo simplemente tomar el preuterance de las conexiones BC y arrastrarlo para atrás. También se puede disminuir la velocidad del anterior, pero puede generar un tanto de distorsión, entonces como una combinación de ambas puede ser siempre útil. Vamos a escuchar. Arigato, yasai. Y paralelamente también algunos bancos de voz tienen aliases extra que permiten alargar consonantes de manera más exagerada si uno lo quiere. Por ejemplo, si yo quiero decir ame, puedo alargarlo tal vez hasta cierto punto. Por ejemplo, con velocidad la disminuyo y se alarga la M. Y si yo quiero exagerar aún más esto, puedo quitar parte de la nota anterior y utilizar aliases propios y especiales. No sé si todos los voicebank lo tengan, pero algunos los tienen, de las consonantes prolongadas. Entonces, por ejemplo, acá tengo una MM y toda esta muestra es solo M. Suena algo chistoso, pero es funcional. Vamos a quitar esto. Y bueno, para los bancos de voz CBBC también se pueden utilizar colas de este tipo. Aunque es más común verlo con guión. En este caso yo lo codifiqué para que usara siempre la R, incluso si alguien lo escribe con guión. Y eso. ¿Qué más? Como podemos ver, las vocales sí o sí van a utilizar un alias de inicio, porque no podría haber otro alias más. Las consonantes que no tienen un silencio en su estructura, por ejemplo, sa,
sí o sí van a necesitar de una apertura de consonante, es decir, de un silencio a la consonante, a menos que ya se incluya. Por ejemplo, acá en C, como es el inicio de la grabación original, pues ya está incluido, entonces guión C. Pero para Sa no, entonces utiliza ya la apertura de consonante. Y todas las que tengan un silencio entre medio, por ejemplo, Ko, van a tener un guión, o bueno, deberían de tenerlo, porque este Ko y el Ko normal, por ejemplo, Coco, este y este, como pueden ver, este tiene guión porque parte desde el silencio y este no tiene guión porque está hecho para combinarse con otras cosas detrás. En realidad es el mismo sonido, es como la misma grabación. La única diferencia es que para este, para el que está en medio ya de la línea, se mantiene como el tamaño original de la consonante, mientras que para este, como parte del silencio, se acorta nomás. Básicamente es lo mismo que este, como si yo acá utilizara el co sin guión, ahí ven que se alargó, y lo recorto hasta aquí, en donde está el silencio. Entonces ahora parte como si fuera precisamente el inicio de una frase que partió desde el silencio. Y bueno, por eso mismo digo que los silencios o guiones son parte de la fonética como tal, porque las consonantes y las vocales cuando parten o finalizan hacia el silencio no desaparecen únicamente en volumen, sino que además tienen una articulación especial y específica. Articulación que este formato, el CBBC, aprecia y lo mantiene. Y bueno, vamos a ir con otro ejemplo de cómo usar estos tipos de bancos de voz en OpenUTAU. Imaginemos en un caso hipotético de que OpenUTAU no tuviera fonemizadores. ¿Cómo se haría manualmente toda esta concatenación de formatos? Bueno, para el caso del CB no es necesario hacer ninguna transformación ni ningún trato especial. Solamente con que estén las sílabas escritas en hiragana basta. Entonces para el CB no hay que hacer ninguna transformación de escritura. En el caso de que utilizáramos un BCB, por ejemplo, teto, si no le aplico ningún fonemizador, podemos utilizarla, pero se va a utilizar como si fuera un CB. Entonces, ¿qué haríamos en eso? Lo primero es que la primera sílaba de toda la frase, es decir, antes debe haber un silencio, le ponemos un guión. Guión A en este caso. Me equivoqué de guión. Ya, ahora sí. Tendríamos que ponerle un guión. Guión A. Y ahí ahora estaríamos utilizando el alias correspondiente. Tendríamos que ver luego en qué vocal termina esta. Esta es una A, entonces termina con A. Entonces, como termina con A, se la tenemos que agregar a la siguiente. Entonces, A espacio D. Esto es D. Esto es arigato. Bien. Ahora con la siguiente. Ari termina con I. Entonces, para esta hay que ponerle una I espacio. Y ahí sería Iga. Iga luego termina con A. Entonces, para la siguiente, A espacio To. Y ahora se nos acabó la frase, entonces para cerrar bien vamos a colocar una nota R. Obviamente no tenemos el fonemizador ahora activado, entonces si queremos hacerlo manualmente sería O espacio R. Y ahora tendríamos la fonemización de manera manual para este formato. Y para el formato CBBC hay que hacer un poco más de trabajo para este formato. Y es que perfectamente podríamos usarlo como si fuera un CB, porque tienes grabaciones de CB. Pero la lógica de utilizar un VoiceBank CBBC es el producto orgánico que se da en la concatenación. Entonces para esto pues tendríamos que transformar las notas que tenemos acá arriba de manera manual. De nuevo, caso hipotético que no tuviéramos un fonemizador. Entonces, lo primero es que no detectaría la vocal así sola. Entonces primero hay que partir con guión espacio vocal para arigato. Luego tendríamos
tendríamos ya esta lista y nos pasaríamos a ARI. Y como se acuerdan, necesitamos un puente que pase de la A a ARI, es decir, un puente que sea AR. Y para esto tengo que visualizar acá abajo el tamaño de la R. Desde el inicio del crossfade hasta el preuterance, todo eso sería la R. Entonces, si yo quiero hacerlo manualmente, tendría que hacer un huequito del tamaño de la R y luego en este huequito añadir el puente necesario. En este caso sería AR. Entonces parte de la A pasa a AR y de la R pasa a la I en DI. Y lo mismo con la siguiente. Veo el tamaño más o menos de la consonante, en este caso GA. Hago el huequito. Agrego el puente necesario. IG. Y lo mismo con el siguiente. Este es todo. Veo el tamaño de la T. Hago un huequito. Y luego agrego el puente a T. Y por último, como siempre, finalización de vocal, to, espacio, R mayúscula. Y de esta forma se hace manualmente la conversión a CBBC. Esto sería un ejemplo de cómo se hace la fonemización manualmente. Por suerte no necesitamos hacer la fonemización manualmente porque tenemos los fonemizadores acá en OpenOTAU. Pero es más que nada para que entiendan de manera bien gráfica cómo es que sucede la transformación de CB a CBBC. Y bueno, eso ha sido todo el video. Sé que se hizo un tanto largo, pero era necesario poder explicar cada uno de los detalles de todos estos 3 tipos de formato de banco de voz japonés. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.